Si estás aprendiendo español, muy probablemente has escuchado del input comprensible. En YouTube hay bastante contenido que se etiqueta como input comprensible, pero la idea de este canal, la idea de Spanish Input, es ir un paso más allá. Y yo llamo al tipo de input que estoy creando en este canal input comprensible optimizado. ¿Por qué optimizado? Bueno, cuando empecé este canal en 2018, lo empecé por frustración. Lo empecé porque no podía encontrar historias en español fácil para mis estudiantes. Encontré varias historias en internet que en teoría eran para principiantes, pero cuando las analicé con un contador de frecuencia de palabras, me di cuenta de que contenían muchas palabras poco comunes. Incluso libros que se hacen llamar historias cortas en español para principiantes suelen tener este problema. Tienen demasiadas palabras nuevas y eso no es para principiantes. Entonces, cuando empecé este canal, empecé con historias que limitaban el vocabulario. Empecé limitándome a las 5,000 palabras más frecuentes del español. Pero, incluso limitándome a las 5,000 palabras más frecuentes del español, todavía había demasiadas palabras nuevas para un principiante en cada historia. Así que me puse una meta un poco loca. Decidí trabajar solamente con las 100 palabras más comunes del español conversacional. Para eso dejé de usar las listas de palabras que estaba usando antes y decidí crear mi propia lista de palabras. Esta lista de palabras viene de series y películas de España y de América Latina que están en Netflix, porque mi objetivo es enseñar las palabras más comunes del español que se usa en conversaciones, el español conversacional, el español que realmente vas a escuchar. Hay otras listas de palabras que puedes encontrar en internet o puedes encontrar en libros. Por ejemplo, hay un libro de Mark Davis que incluye las 5,000 palabras más frecuentes del español escrito. Es cierto que en la introducción del libro, él dice que también usó español hablado en las estadísticas, pero casi todo, la mayor parte, es español escrito. Y yo quería trabajar específicamente con el español hablado. Así que tenía la idea loca de crear un curso con videos, con diálogos, que enseñaran las primeras 100 palabras más comunes del español conversacional. Y para eso, pues descargué muchos subtítulos de Netflix, como dije, de España, de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, y usé un software llamado AntConc para encontrar las palabras más comunes en el mayor número de series y películas de esta base de datos. Y esa es, pues, una lista de palabras que yo publiqué hace unos años. Se llama la lista Spanish Input. Es también una lista de 5,000 palabras más comunes, pero no es basada en textos, sino en español hablado, en español de conversaciones. Entonces, la primera característica de lo que para mí es input optimizado es, para un completo principiante, vamos a concentrarnos en las 100
palabras más comunes. Vamos a omitir palabras poco comunes, porque, como decía, hay muchos videos de input comprensible en YouTube, pero estos videos suelen presentar palabras al azar, no se concentran en lo más común. Y estas palabras más comunes son palabras que vas a escuchar todo el tiempo, así que son un punto muy bueno para empezar tu viaje en español. Ahora, ¿cómo voy a enseñar esas 100 palabras más comunes? ¿Cómo voy a incluirlas en el input? Bueno, decidí dividirlas en 10 secciones. Y cada sección tiene aproximadamente 10 palabras nuevas de esta lista de 100, más algunas otras palabras útiles como café, aeropuerto, queso, pizza, etc. Algunas palabras que son de uso común y que también están dentro de las 5.000 palabras más comunes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decidí presentar solo una cantidad muy pequeña de palabras en cada sección del curso? Porque es muy fácil abrumar al estudiante con demasiadas palabras nuevas al mismo tiempo. Esto es algo que he visto en libros para aprender idiomas y, bueno, también en libros para aprender español. A veces el curso o el libro te presenta una historia, un texto, y este texto contiene demasiadas palabras nuevas al mismo tiempo. Así que yo quise evitar abrumar al estudiante y presentar solo una pequeña cantidad de palabras nuevas, especialmente al principio. Más tarde, el ritmo de palabras nuevas puede aumentar. Otra cosa que decidí hacer con este curso es que el estudiante debe ver cada video de input comprensible en 3 pasos. El primer paso, vamos a escribirlo aquí, 3 pasos. El primer paso es simplemente escuchar, sin subtítulos. La idea de que el estudiante escuche un diálogo sin subtítulos es que no tenga ninguna idea preconcebida de cómo deben sonar las palabras. Si tú primero lees un texto y después escuchas el audio, básicamente tú ya has cerrado tu mente a cómo deben sonar las palabras. Ahora, el segundo paso es volver a ver el video o el diálogo con subtítulos en español. ¿Por qué subtítulos en español? Yo sé que algunos puristas de los métodos de input comprensible evitan usar texto en las etapas iniciales, pero para mí es importante que el estudiante pueda ver el texto, especialmente porque yo estoy grabando los diálogos del curso Spanish Input usando habla conectada. De hecho, esa es otra característica de lo que para mí es un input optimizado. Debe tener habla lo más natural posible. En este caso, habla conectada. Ahora, el tercer paso, después de que el estudiante ha visto el mismo video, el mismo diálogo, con subtítulos en español, es volver a verlo con una traducción al inglés. De nuevo, algunas personas no están de acuerdo en usar traducciones, pero para mí es la forma más fácil de asegurarme de que el estudiante no está entendiendo mal las cosas. Por ejemplo, hay un youtuber muy bueno llamado Evil Dia. De verdad, ese es el nombre de su canal, Evil Dia. Y este muchacho está haciendo un experimento de usar solo input comprensible. Y él pasó varios días creyendo que yo era el nombre de una chica, porque él nunca buscó el significado de esa palabra.
él nunca vio una traducción al inglés. Si él hubiera visto una traducción al inglés, se habría ahorrado muchas horas de confusión. Vamos a ver cómo se muestra esto en la realidad. Vamos a ver el primer diálogo del curso que he creado. En este diálogo solamente introduzco una cantidad muy pequeña de palabras nuevas y en general creo que debería ser muy obvio qué es lo que significan. Incluso si no sabes nada de español, creo que podrás entender una buena parte de este video. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? América. Esto es América. ¿Qué es esto? México. Esto es México. ¿Qué es esto? Argentina. Esto es Argentina. ¿Dónde está México? En América. México está en América. ¿Dónde está Argentina? En América. Argentina está en América. ¿Esto es América? No, no es América. Es México. ¿Argentina está en México? No, Argentina no está en México. Argentina está en América. Bueno, como pudiste notar, el audio está grabado con habla conectada natural. Eso es importante para mí porque quiero que desde el principio te acostumbres a cómo suena el español en el mundo real. ¿Pudiste entender el diálogo? Bueno, vamos ahora a volver a verlo, pero esta vez con subtítulos en español. Y algo que vas a notar es que los subtítulos tienen dos líneas. La primera línea tiene el texto con la escritura normal, con la ortografía normal. Y la segunda línea tiene la pronunciación, usando el alfabeto fonético internacional. Vamos a ver de nuevo este diálogo, esta vez con subtítulos en español. ¿Qué es esto? América. Esto es América. ¿Qué es esto? México. Esto es México. ¿Qué es esto? Argentina. Esto es Argentina. ¿Dónde está México? En América. México está en América. ¿Dónde está Argentina? En América. Argentina está en América. ¿Esto es América? No, no es América. Es México. ¿Argentina está en México? No, Argentina no está en México. Argentina está en América. Si la primera vez hubo algunas partes que no pudiste entender, estoy seguro de que ahora puedes entender un poquito más. Algo que notaste en los subtítulos es que yo incluyo el habla conectada en los subtítulos fonéticos. Por ejemplo, la frase ¿qué es esto? En los subtítulos fonéticos aparece así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque esta es la forma como la mayoría de los hablantes de español pronuncia esta frase. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, vamos a ver otra vez el mismo diálogo, pero esta vez con la traducción al inglés. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? América. Esto es América. ¿Qué es esto? México. Esto es México. ¿Qué es esto? Argentina. Esto es Argentina. ¿Dónde está México? En América. México está en América. ¿Dónde está Argentina? En América. Argentina está en América. ¿Esto es América? No, no es América. Es México. ¿Argentina está en México? No, Argentina no está en México. Argentina está en América. Ahora que has visto la traducción al inglés, ya tienes una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando en este diálogo. Así que los subtítulos en español y la traducción al inglés son herramientas para hacer que el input sea más comprensible. Porque, como dije antes, hay muchos videos de input comprensible en YouTube que presentan demasiadas palabras al mismo tiempo. A veces no son palabras comunes. Y la realidad es que un completo principiante no puede entender todo. Así que no es realmente comprensible. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo es que sea comprensible el contenido. Es posible que no puedas entender los detalles de gramática. Por ejemplo, por qué a veces se usa es, por qué a veces se usa está. Pero esas son cosas que vas a adquirir con el tiempo. Lo que me importa por ahora es que tú puedas escuchar, apreciar los sonidos sin prejuicios en una primera etapa, en un primer paso, ver sin subtítulos. Después volver a ver en un segundo paso con subtítulos en español para confirmar si escuchaste bien. Y por último, confirmar si entendiste con una traducción al inglés. Ahora, estos 3 pasos no significan que tú vas a ver este video solo 3 veces. Mi objetivo es que tú puedas conectar lo que estás escuchando con el texto. Si necesitas volver a ver varias veces con subtítulos en español, hazlo hasta que tú puedas realmente escuchar cada palabra. Ahora, volvamos a hablar un poco de por qué insisto en introducir palabras poco a poco. Digamos que tú nunca has hecho el ejercicio de peso muerto y digamos que tú quieres llegar a 225 libras en peso muerto. Y digamos que el primer día tú tratas de levantar y solamente logras levantar, digamos, 95 libras. ¿Cómo llegas de 95 libras a 225 libras? ¿Qué pasa si de 95 saltas a 115, después a 135, después a 155 y así? Vas haciendo saltos de 20 libras en 20 libras. Lo que va a pasar es que va a ser muy frustrante. Si quieres poder seguir haciendo progreso de forma sostenida por un tiempo largo, necesitas hacer saltos más pequeños. Necesitas hacer saltos de 5 libras a la vez, de 115 pasar a 120, después a 125, 130 y así sucesivamente. Y poco a poco, 5 libras más 5 libras, vas a llegar a 225 libras. Esa es la idea. Esto se llama, en entrenamiento de fuerza, progresión lineal de novato. Y mi idea de
input comprensible optimizado es crear esta progresión lineal de novato, pero para aprender español. Primer día levantas 95 libras, segundo día 100, siguiente día 105 y así poco a poco lentamente aumentar la carga. También es importante omitir palabras no comunes, porque cualquier cosa que quieras aprender toma tiempo, toma energía y tu tiempo es limitado. Así que por eso es importante, por el momento, mientras estás empezando, no prestar atención a palabras poco comunes. Y por eso, para escribir estos diálogos, yo me he puesto un límite, me he puesto una regla, y la regla es que ninguna palabra que esté fuera de la lista de las 5,000 palabras más comunes puede estar incluida en estos diálogos. Nos concentramos en las 100 palabras más comunes, pero al mismo tiempo descartamos palabras poco comunes. Si te parece que me estoy obsesionando demasiado con la eficiencia, así es. Esa es la idea de input optimizado. La idea es usar tu tiempo de la manera más eficiente posible. Si quieres ver los videos de input comprensible que estoy creando, únete como miembro del canal. En la descripción encontrarás un enlace a la lista de reproducción donde podrás ver todos los videos del curso Spanish Input 1. Soy Miguel y esto es Spanish Input.